Hay un momento en la vida de muchos hombres en que todo lo que construyeron deja de tener sentido. Tienen trabajo, tienen rutina, tienen todo lo que se supone que debían tener, y aún así hay algo dentro que no encaja, algo que no saben nombrar, algo que llevan callando desde hace tiempo porque no saben cómo explicarlo sin sonar débil, sin sonar perdido, sin sonar como alguien que no tiene las cosas claras. Si eso te suena familiar, este video es para ti. Carl Jung fue el psicólogo que más profundo llegó en la psique masculina, y lo que descubrió no era que los hombres estuvieran rotos, era que llevaban décadas construyendo una identidad que no era suya, una máscara tan bien puesta que con el tiempo dejaron de saber qué había debajo. Y lo más perturbador de todo lo que Jung observó en décadas de trabajo clínico es esto: la mayoría de los hombres nunca llegan a descubrirlo. Viven enteros con esa máscara puesta y mueren sin conocerse. En unos minutos vas a entender por qué ocurre eso, por qué el hombre moderno, el hombre de hoy, el que trabaja, el que aguanta, el que no se queja, es exactamente el tipo de hombre que Jung describía como más alejado de sí mismo. Y lo que es aún más impactante, vas a ver el mecanismo exacto por el que eso ocurre, desde la infancia hasta la edad adulta, paso a paso. Quédate, porque lo que viene a continuación no lo vas a encontrar en ningún canal de autoayuda. Esto es Jung sin filtros. Antes de entrar en materia, quiero contarte algo. Jung atendió a cientos de hombres a lo largo de su vida, hombres exitosos, hombres inteligentes, hombres que desde fuera lo tenían todo, y en casi todos ellos encontró el mismo patrón, no una enfermedad, no una debilidad, un problema de identidad tan profundo que ni ellos mismos eran conscientes de que lo tenían. Uno de sus pacientes, un empresario de mediana edad que había construido una empresa próspera y una familia estable, llegó a su consulta con una frase que Jung recordaría toda su vida: no me pasa nada. Y eso es exactamente el problema. Si alguna vez has sentido algo parecido, si alguna vez has tenido la sensación de estar bien en el papel, pero no en el cuerpo, lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede ser una de las cosas más importantes que hayas escuchado en mucho tiempo. Y eso que te acabo de contar no es ni la mitad de lo que Jung descubrió. Más adelante en este video vas a entender por qué hay algo en tu interior que lleva años intentando comunicarse contigo y por qué has estado ignorándolo sin saberlo. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí encontrarás psicología de Jung aplicada a la vida real, sin esoterismo, sin frases de calendario, sin autoayuda vacía. Solo las ideas más profundas de uno de los mayores pensadores de la historia, explicadas de forma que puedas usarlas. Suscríbete y activa la campanilla. Lo que viene en los próximos videos te va a cambiar la forma de mirarte. Empecemos por el principio. Cuando naciste, no traías una identidad, traías un potencial, una psique sin forma que estaba esperando desarrollarse. Pero muy pronto, mucho antes de que pudieras elegir nada, el entorno empezó a moldearte, la familia, la cultura, la escuela, los hombres que viste crecer a tu alrededor, y todos ellos, sin saberlo, te fueron enseñando una sola lección repetida de 1000 formas distintas, lo que tienes que ser para que te quieran, para que te respeten, para que encajes. Jung llamó a esto la persona, no en el sentido de persona humana, sino en el sentido literal del término latino original, la máscara que usaban los actores en el teatro griego para representar un papel. La persona es la identidad que construyes para funcionar en el mundo social. Es necesaria. Jung nunca dijo que fuera mala. El problema ocurre cuando confundes la máscara con el rostro.
cuando llevas tanto tiempo siendo el personaje que olvidas que hay un actor detrás. Y en el caso de los hombres, esa máscara tiene una forma muy concreta. Desde pequeño, a la mayoría de los hombres se les enseña un guión implícito, no escrito, no dicho en voz alta, pero transmitido con una precisión brutal a través de cada gesto, cada reacción, cada silencio de los adultos que los rodeaban. El guión dice algo así: los hombres no lloran, los hombres resuelven. Los hombres no piden ayuda, los hombres aguantan, los hombres proveen, los hombres no se quejan. El hombre que se emociona en público pierde, el hombre que duda es débil, el hombre que necesita es una carga. ¿Te suena? No porque seas débil, sino porque todos recibimos alguna versión de ese guión. Y aquí está lo que Jung entendió mejor que nadie. Ese guión no desaparece cuando creces, se instala, se convierte en la estructura de tu identidad, y todo lo que no encaja en ese guión, tus miedos, tu necesidad de afecto, tu incertidumbre, tu vulnerabilidad, va a parar a otro lugar. Un lugar que Jung llamó la sombra. Pero eso no es todo, porque hay algo que ocurre después, cuando esa máscara ya está bien puesta y el hombre empieza a construir su vida adulta, que Jung identificó como el punto de quiebre. Y ese punto es exactamente donde muchos hombres de entre 25 y 40 años se encuentran ahora mismo, sin saber cómo se llamaba lo que les está pasando. Imagina a un hombre de 30 años. Ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer. Estudió, consiguió trabajo, quizás tiene pareja, quizás tiene hijos, quizás tiene un piso. Desde fuera lo tiene todo, pero por dentro hay una pregunta que no se calla, que aparece los domingos por la tarde, que aparece cuando se queda solo con el silencio. ¿Es esto? ¿Es esto lo que soy? ¿Es esto lo que quería? Jung no llamaba a eso depresión, lo llamaba llamada de la psique, una señal de que hay algo en el interior, algo genuino, algo que no fue incluido en la persona, que lleva tiempo golpeando la puerta, no para destruirte, para completarte. El problema es que la mayoría de los hombres no han sido entrenados para escuchar esa voz, han sido entrenados para ignorarla, para taparla con trabajo, con pantallas, con alcohol, con velocidad, con cualquier cosa que mantenga el ruido suficientemente alto como para no oírla. Y todavía no te he contado la parte más perturbadora de lo que Jung descubrió, porque hasta aquí hemos hablado de la máscara, pero hay algo debajo de la máscara que es mucho más importante y mucho más difícil de mirar, algo que Jung llamó la sombra. Y lo que encontró ahí dentro va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. La sombra, en la psicología junguiana, no es lo malo de ti. Esa es la confusión más común. La sombra es todo lo que reprimiste, todo lo que aprendiste que no debía ser, todo lo que fue inaceptable según el guión que te dieron de niño. Para el hombre que creció con el mandato del estoicismo, la sombra está llena de necesidad emocional, de miedo, de ternura, de deseo de conexión. Para el hombre que creció con el mandato del éxito, la sombra está llena de duda, de pereza, de ganas de parar. Para el hombre que creció con el mandato de ser fuerte, la sombra está llena de fragilidad. Y aquí está el mecanismo que Jung documentó con una claridad que todavía hoy resulta incómoda. Lo que reprimimos no desaparece, se acumula, crece en la oscuridad y tarde o temprano vuelve, pero no de la forma que esperamos. No como una conversación honesta con uno mismo, vuelve disfrazado. En el hombre que reprimió su necesidad de afecto, la sombra vuelve como rabia inexplicable con las personas que quiere. En el hombre que reprimió su miedo, vuelve como comportamientos de riesgo que no sabe explicar. En el hombre que reprimió su vulnerabilidad,
Vuelve como distancia emocional que destruye sus relaciones sin que él entienda por qué. Jung lo llamó el retorno de lo reprimido, y lo vio repetido en cientos de hombres que llegaban a su consulta sin entender qué les estaba pasando. Hombres que desde fuera eran funcionales, respetables, exitosos, y que por dentro llevaban algo que no habían mirado nunca directamente. Pero eso que acabo de describir es solo la primera capa, porque lo que Jung descubrió en la segunda mitad de su trabajo, lo que llamó el proceso de individuación, es lo que realmente cambia las cosas, y es lo que todavía no te he contado. Hay un concepto en la psicología de Jung que muy poca gente conoce, y que cuando lo escuchas por primera vez, sientes que alguien por fin ha puesto nombre a algo que llevas años sintiendo sin poder describirlo. Jung observó que los hombres tienen en su psique una dimensión que él llamó el ánima. No es la feminidad en el sentido cultural del término. Es algo mucho más profundo. Es la parte de la psique masculina que está conectada con el mundo interior, con las emociones, con la intuición, con la capacidad de sentir la propia vida en lugar de solo ejecutarla. Y lo que Jung encontró en la mayoría de los hombres que atendía era que esa dimensión estaba completamente desconectada, no porque fueran incapaces de sentir, sino porque habían aprendido, desde muy pequeños, que sentir era peligroso, que emocionarse era exponerse, que necesitar era debilidad. El resultado es un hombre que vive en modo de ejecución permanente, que resuelve, que produce, que funciona, pero que ha perdido el contacto con su propia vida interior y que en algún momento, generalmente entre los 25 y los 40, empieza a notar que hay algo que falla, que hay un vacío que no sabe nombrar, que hay una pregunta que no desaparece. Esa pregunta, según Jung, no es un problema, es una invitación. Es la psique diciéndote que ha llegado el momento de dejar de ser el personaje y empezar a ser el hombre. Y ahora viene la parte que más me interesa contarte, porque hasta aquí hemos hablado del diagnóstico. Pero Jung no se quedaba en el diagnóstico. Jung tenía un mapa, lo llamó individuación, y ese mapa no es una receta de autoayuda, es un proceso, uno que nadie te va a dar hecho, pero que empieza con un solo paso. La individuación, en términos simples, es el proceso por el que un hombre deja de ser lo que le dijeron que tenía que ser para empezar a descubrir quién es realmente. No es rebeldía, no es abandonar las responsabilidades, es algo mucho más sutil y mucho más exigente. Es aprender a distinguir qué parte de ti es genuinamente tuya y qué parte es el guión que heredaste. Jung decía que el primer paso del proceso de individuación es siempre el más difícil. Mirar la sombra, no para destruirla, no para corregirla, sino para reconocerla, para decirle, estás ahí, te veo, entiendo de dónde vienes. Porque una sombra reconocida pierde poder, una sombra ignorada lo acumula. El segundo paso es entender la diferencia entre tu persona y tu self, entre la máscara que construiste para funcionar en el mundo y el hombre que hay debajo. No para tirar la máscara, la necesitas, todos la necesitamos, sino para saber que no eres ella. Y el tercer paso es el que más cuesta a los hombres criados con el guión del estoicismo, aprender a escuchar el mundo interior, no de forma mística ni espiritual en el sentido religioso, sino de forma práctica, prestar atención a lo que sientes cuando nadie te mira, a lo que echas de menos, a lo que te produce una fatiga que no tiene nombre, a lo que llevas tiempo callando porque no sabes cómo explicarlo sin sonar débil. Eso no es debilidad. Según Jung, eso es exactamente el tipo de valentía que la mayoría de los hombres nunca desarrollan. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte antes de cerrar este video.
Una pregunta que Jung hacía a sus pacientes al principio de cada proceso terapéutico, no para que la respondieran en voz alta, sino para que la dejaran actuar en silencio, durante días, durante semanas, hasta que algo empezara a moverse. La pregunta es esta: si mañana nadie esperara nada de ti, si no hubiera ningún guión que cumplir, ninguna expectativa que satisfacer, ninguna máscara que mantener, ¿quién serías? No sé cuántos hombres que están viendo esto ahora mismo pueden responder esa pregunta con claridad. Yo creo que muy pocos. No porque seáis vacíos, sino porque nadie os enseñó a hacerla. Y eso, según Jung, es el punto de partida, no la respuesta. La pregunta. Si este video te ha dejado pensando, si has reconocido en alguno de estos mecanismos algo que llevas tiempo sintiendo sin saber nombrarlo, quiero que sepas que esto es solo el comienzo. Cada semana en este canal hay un video nuevo que va un paso más adentro, que no te va a decir lo que tienes que sentir, ni cómo tienes que vivir, que solo va a hacer lo que Jung hacía: encender una luz en los lugares que normalmente evitamos mirar. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, no porque lo necesite el canal, sino porque si lo que acabas de escuchar te ha resonado, lo que viene a continuación te va a interesar todavía más. Aquí encontrarás psicología real, ideas que duran y preguntas que valen la pena hacerse. Nos vemos en el siguiente video.